Cordial saludo, mi nombre es Edgar Petro. En esta oportunidad voy a estar socializando una síntesis con mis compañeros, el profesor Tony Monterrosa, la profesora Mara Suárez, un documento que se titula Naturaleza y Límites de la Educación Comparada, por José Luis Garrido García. Entonces voy a darle paso a mi compañera para que inicie con este recorrido por nuestro mapa. Gracias, Edgar. Un cordial saludo para todos. Como lo había comentado Edgar, vamos a través de este mapa conceptual, elaborado con base en el texto Naturaleza y Límites de la Educación Comparada del profesor José Luis García Garrido, compartirles una síntesis de este texto, ¿sí? Y vamos a que conozcan ustedes cuáles son los elementos que básicamente presenta este texto y a desglosarlos un poco para mirar de dónde surge toda esta temática de la educación comparada según el autor. Antes que nada, decirles que José Luis García Garrido es un licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense, es catedrático de Historia de la Educación del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un versado en el tema de educación comparada y hoy pues el mapa está básicamente elaborado con base en su obra Naturaleza y Límites de la Educación Comparada. Bueno, luego de hablar un poco de la biografía del profesor García Garrido, es importante aclarar el concepto o la definición que desde su obra le da al tema de la educación comparada. Y es que precisamente el texto que leímos, plantea que la disciplina de la educación comparada es una ciencia entre la modernidad y la posmodernidad, ¿sí? Él habla de una situación de cambio y de crisis de la educación comparada del siglo XXI en el texto, plantea nuevos desafíos epistemológicos y metodológicos de este saber y que son convenientes analizarlos más a profundidad en el texto, incluso por otros autores de la obra, junto con una exposición de las nuevas perspectivas, nuevas agendas nociológicas de la educación comparada, y que son ofrecidas también por la visión de algunos otros autores a través de un relato de bases positivistas y modernas de esta ciencia y de su evolución histórica desde el siglo XIX hasta la actualidad. Bueno, entonces partiendo de lo que es educación comparada, en palabras de García Garrido, se puede definir como el objeto de la educación comparada como la parcela de realidades, de hechos y de fenómenos que nuestra ciencia encara. Asimismo, García Garrido plantea que la educación comparada se reconoce como una de las ciencias de la educación y que tiene por objeto el estudio de los sistemas y procesos educativos en las diferentes culturas y naciones. Ese es el concepto o la definición que García Garrido le da a la educación comparada, ¿sí? A la ciencia, a esta ciencia de la educación que tiene por objeto pues, el estudio de los sistemas educativos en diferentes países, naciones y culturas. Abordando unos elementos claros que plantea el texto, tenemos que el autor hace hincapié en algunas principales posturas ante la educación comparada en cuanto a la ciencia. Esas posturas están divididas desde tres elementos, desde su objeto, desde su objetividad y ante su dominación. Vamos entonces a hablar sobre estas tres posturas según su objeto, su objetividad y su denominación. Más adelante
pues vamos a conocer un poquito acerca de algunas reflexiones en cuanto al objeto científico, las concepciones, postulados de base, la crisis actual de los postulados de base y la educación comparada a futuro, que es lo que el autor claramente esboza en este texto. Ya nuestro compañero Edgar más adelante se referirá a algunos de esos aspectos. Yo por lo pronto voy a plantearles, voy a hacerles conocer esas posturas de las que les mencioné en estos momentos. Entonces, dentro de las principales posturas ante la educación comparada, se encuentran las posturas ante su objeto. Voy a ir hacia esta parte del mapa conceptual. ¿Sí? Aquí ya estamos viendo esas posturas. La primera plantea que no existe una ciencia comparativa de la educación, sino una metodología. La metodología comparada aplicada a la educación. Esta postura es defendida por diversos autores, entre ellos está García Oz, Villalpaldo y Nassif, ¿sí? Y ellos plantean que el método comparativo puede y debe ser utilizado en educación dentro de cada parcela específica de estudio, ya sea la didáctica, la organización escolar, etc. Pero hay cierto escepticismo sobre la conveniencia de construir una ciencia comparativa de la educación con pretensiones de autonomía. Esto es lo que plantean estos autores acerca de esta postura. Otra postura es la que plantea que no existe una ciencia comparativa de la educación porque existe un método comparativo aplicable a los problemas educativos. Autores como Tusquets utilizan los mismos argumentos, pero en sentido contrario. Si lo que caracteriza profundamente una ciencia es su método y existe un método comparativo aplicable a los sistemas educativos, dice que la educación comparada es una ciencia, defiende que es una ciencia y aunque al contrario de otros autores considera que lo que cuenta es la caracterización de una ciencia y para eso debe abordarse su objeto y su método. Esto es lo que plantea este autor frente a esta postura. Otra postura es la que manifiesta o expresa que la educación comparada es geografía de la educación. ¿Sí? Autores como De Bisch defienden que su objeto son los países o naciones bajo el punto de vista de su organización educativa. Sería una ciencia entonces fundamentalmente descriptiva. Eso es lo que plantea el autor, que siendo una ciencia que defiende por objetos a los países y a las naciones, entonces debe ser una ciencia fundamentalmente descriptiva. Otra de las posturas es que la educación comparada es historia, ¿sí? Historia comparada de la educación contemporánea. Se denomina así. ¿Por qué se denomina? Porque es una interpretación exagerada de las vinculaciones entre educación comparada e historia de la educación. En ese sentido, Hans, Ulrich y Schneider dicen que es exagerada porque estos autores siempre defienden construir una ciencia comparativa independiente, pero aún así la historia de la educación entra a jugar un papel importante como educación comparada o historia de la educación comparada. Otra de las posturas es que la educación comparada es el estudio comparado de los sistemas educativos operantes en el mundo de hoy. Y es allí donde entra José Luis García Garrido a plantear su concepción de educación comparada como el estudio comparado de los sistemas operativos, de los sistemas educativos. Sí, es una concepción definida por la mayor parte de los autores que hoy trabajan
la educación comparada y obviamente plantear que el objeto de esta educación comparada son los sistemas educativos en sentido amplio, tanto en su conjunto como en algunos aspectos, partes, hechos, situaciones, problemas. Estos son las posturas frente al objeto. Ahora hay otro tipo de posturas como las posturas ante la finalidad, ¿sí? Ante la finalidad de la educación comparada. Y esas dos posturas, son dos posturas, una teorizante con autores que defienden una finalidad teórica. Bereday es uno de los autores que plantea esta finalidad teórica de índole intelectual, ya que el hombre desea saber y obtener conocimientos nuevos, ¿sí? Y está la postura empírica, que son los autores que defienden una finalidad práctica, como King. King, por ejemplo, plantea la finalidad práctica como uno de los recursos más importantes para la toma de decisiones. Son dos posturas diferentes, pero ambas coexisten y no se excluyen entre sí. Es decir, se pueden utilizar, se pueden plantear estas dos posturas indistintamente, pero coexisten y no se excluyen la una de la otra. Por otra parte, tenemos unas posturas desde el punto de vista de la denominación de educación comparada. Si bien tenemos nosotros una clara denominación desde el punto de vista o desde el ámbito hispanohablante y hispanoparlante, que es la que nos presenta José Luis García Garrido, y que es la que utiliza el término educación comparada, según este autor, y se dice que es la que reúne más condiciones para ser designada como ciencia, por todos los elementos que abarca la denominación de educación comparada. Pero en el ámbito angloparlante también se ha hablado del término comparative education. En el ámbito francoparlante, Juliet empleó también la expresión education comparée, y que aún se mantiene. Y en el ámbito germano parlante se utilizan también diversas denominaciones. Sí. Entonces, el más próximo a la terminología empleada internacionalmente es García Garrido, ¿sí? Es el de más tradición. Hace décadas que se está planteando la educación comparada desde el punto de vista de este autor, y se dice que es el más adecuado desde el punto de vista semántico al hacer referencia tanto al objeto como al método de la disciplina como tal. Entonces, estas tres son las posturas que maneja el autor en este texto, una según su objeto, que ya las planteamos claramente, las dos posturas desde el punto de vista de la finalidad, la postura teorizante y la postura empírica, y desde el punto de vista de la denominación, los diferentes términos que se han utilizado sobre educación comparada, pero el que más está en boga, el que más recursos plantea y el que más se ha tomado como referente es el de José Luis García Garrido. Entonces voy a darle paso a mi compañero Edgar para que ya nos hable un poco sobre algunas concepciones principales de los postulados de base que tiene el autor y de la crisis de estos postulados. Adelante, Edgar. Listo. Muchísimas gracias, Mara. Mara, ¿me confirma, por favor, si me escucha? Sí, perfectamente, te escucho. Listo, bueno. Aparte de todos estos aspectos abordados por mi compañera, en este texto, Naturaleza y Límites de la Educación Comparada, también nos brinda el autor una síntesis de aspectos que son, digamos que innegables, muy importantes para la educación comparada. Estoy hablando de la utilidad, 6 aspectos
de utilidad que nos nombra el autor. Él habla básicamente de seis aspectos. Uno de ellos es conocer y comprender la actuación educativa de diversos pueblos, naciones y regiones. Esto tiene que ver con que nos permite, digamos, que generar una serie de conocimientos. Esta serie de conocimientos tienen que ver con lo teórico, con lo metodológico, con lo didáctico, con lo investigativo, etcétera. Sobre los procesos educativos o el universo educativo, no solo en una región, sino en naciones, en países alrededor del mundo. Otro aspecto que nos resalta el autor tiene que ver con conocer y comprender el propio sistema educativo. Esto significa, entre otras cosas, que nosotros podemos reflexionar y estudiar a fondo cada aspecto del sistema educativo propio, en sus fines, en su metodología, en sus principios, en su forma en general. También nos brinda otro aspecto que tiene que ver con que es instrumento imprescindible para las reformas e innovaciones educativas. En este sentido, la educación comparada descubre, digamos, que elementos teóricos, elementos prácticos para generar cambios o reformas, como él lo dice, innovadoras. Por otro lado, también él habla de una utilidad que tiene que ver con contribuir a la comprensión internacional y a la paz en el mundo. Yo diría que este es uno de los aspectos más importantes que resalta el autor, pues pone a la educación comparada como motor o estrategia a nivel internacional para trabajar en consecución de la paz. También este autor nos habla acá que es una herramienta de asistencia técnica educativa a los países menos desarrollados. Esto quiere decir que puede existir a través de la educación comparada una ayuda mutua entre países, digamos, que tienen sistemas educativos más eficientes hacia países con sistemas educativos, digamos, que más débiles. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la utilidad según el texto Naturaleza y Límites de la Educación Comparada de José Luis Garrido García. En otro aspecto que voy a tomar de este texto que nos parece relevante, aquí le pido el favor a mi compañera Mara que ruede un poquito más hacia la izquierda. Hay unas concepciones y principios o postulados base que, digamos, que ayudan a consolidar lo que es hoy día la educación comparada. Entonces, aquí la educación comparada nos devela tres aspectos que son las raíces nacionalistas de la educación comparada. Estas raíces nacionalistas tienen que ver más con el nacionalismo político, que en palabras del autor, digamos que es un motor fundamental que se pone en marcha para la comparación entre la comparación y la competencia que existe entre los países. Competencias, digamos que de los mismos sistemas educativos, en el aspecto económico, en fin. Por otro lado, también hay una concepción o principio que es el optimismo escolar. Este optimismo escolar tiene que ver con que a la educación se le da en palabras del autor, se le da una confianza absoluta, es decir, el poder educativo de las instituciones escolares pasa a ser determinante digamos que en el crecimiento de cada país o en el crecimiento económico, social, cultural de cada país. Es decir, se le da un carácter, digamos que, de confianza absoluta al sistema educativo. Aquí, en este último que voy a señalar, que es el aspecto tercero, que habla del mito del desarrollo y su influencia y su influjo en los sistemas educativos.
Este tiene que ver más que todo con digamos que los sistemas educativos como una manera de desarrollo o de progreso. Digamos que aquí se le atañe o se le endosa también a digamos que esa capacidad a los ciudadanos que a través de los procesos educativos puedan conseguir un mayor nivel o desarrollo socioeconómico a nivel de país. Entonces, en este orden también, por lo menos, el autor señala unas crisis que tienen que ver básicamente con crisis del nacionalismo, crisis en el optimismo escolar y en lo que tiene que ver con el mito del desarrollo y su influjo en los sistemas educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas crisis ponen de manifiesto, por lo menos, que en el caso de la crisis del nacionalismo, en palabras del autor dice que son dos tendencias de signo aparentemente contrario, pero que en realidad son complementarias. El mundialismo, que es la búsqueda de estructuras sociopolíticas supranacionales, y el regionalismo, que es entendido como un particular apego a las costumbres y entornos geográficos y sociales de dimensiones más reducidas. En cuanto a la crisis del optimismo escolar, el autor señala que existe un desencanto o una desconfianza con respecto a la institución escolar. Y por último, la crisis del concepto actual de desarrollo, que tiene que ver con, en palabras del autor, un contrapeso a las ilusiones creadas por el mito del desarrollo y que surge como idea de que el puro progreso material no puede contribuir el fin fundamental de nuestros sistemas educativos y de la sociedad ni de cada uno de los miembros. Entonces, de este modo, hacemos... Yo quería apuntar también, Edgar, a otras reflexiones sí, que ha hecho el autor frente al objeto de la educación comparada. Y cuando nos cuestionamos acerca de cuál es la naturaleza de la educación comparada, pues es importante aclarar por su sencillez o desde un punto de vista sencillo, decir que en cuanto a ciencia consiste fundamentalmente en aplicar el método comparativo a la educación, ¿sí? Es importante el papel de la metodología en la educación comparada porque hay que determinar su objeto, que suele ser considerado como algo secundario, pero para la educación comparada resulta un tanto peligroso, plantea el autor, claro está, definir educación comparada solo en función de su metodología, porque dice que de hecho todas las ciencias recurren con frecuencia a la comparación en ese sentido amplio, ¿sí? Pero es importante aclarar ese papel de la metodología, ¿sí? De la metodología y la determinación de su objeto, que a veces suele ser, vuelvo a repetir, un poco secundario o algo secundario, ¿sí? Entonces, además de eso, pues una metodología propia, la educación comparada necesita contar con un objeto específico de estudio que no puede ser otro que los sistemas educativos. Ya lo habíamos planteado anteriormente, él recalca mucho eso, acá en el concepto se desprende esta parte cuando se reconoce como una ciencia de la educación que tiene por objeto el estudio de los sistemas y procesos educativos. Pero ¿de qué manera? Necesita contar con un objeto específico de estudio que no puede ser otro que los sistemas educativos. Los sistemas públicos de educación en tanto que son un conjunto de instituciones que proporcionan educación a quienes integran la sociedad. Y eso habla también pues del desarrollo, de la crisis del concepto de desarrollo que planteabas tú ahorita mismo, ¿ya? Porque hoy la educación como tal
presentan muchos problemas que precisamente deben ser objeto de estudio, o los sistemas educativos presentan muchas problemáticas en las sociedades actuales que deberían ser objeto de estudio de la educación comparada. Entonces, la educación comparada, en términos de García Garrido, es una de las ciencias que hoy está en boga nuevamente después de muchas décadas de manejar este concepto, esta denominación, y que su finalidad no debe ser la de ofrecer modelos para imitar o rechazar, sino para comprender a los pueblos, plantea Garrido, ¿sí? Es la comprensión de los pueblos y aprender de las experiencias educacionales y culturales, obviamente inmersas en estos pueblos. Él plantea, para finalizar ya, que no mejorar un sistema educativo aislado, sino mejorar la educación en el mundo. Para ello debe contar con elementos conceptuales necesarios para poder someter a la crítica los fines que un sistema educativo concreto pretende o ha pretendido alcanzar. Y hasta el momento no ha contado con tales elementos. Entonces, son un conjunto de elementos y de ámbitos dentro de los sistemas educativos y dentro de la educación misma, la que busca ser trabajada a través de la educación comparada. Esto es lo que básicamente el autor plantea en La naturaleza y los límites de la educación comparada.